Bueno, ya hacía falta una nueva ley de secretos oficiales, ya que la antigua se estableció en el año 68 en pleno franquismo y ya está obsoleta según el marco europeo y las exigencias de la OTAN, que de hecho establecen 4 niveles de, digamos, clasificación de información sensible a lo que es la protección del Estado. Esta clasificación de 4 niveles empieza con restringida, continúa con confidencial, los cuales son leves y no demasiado graves, secretos y alto secreto, que son ya las más graves. Y de hecho, el alto secreto son 50 años, prorrogable a 15 más, y el anteproyecto de ley ha creado una gran controversia, ya que ha añadido cosas que entran en conflicto directo con la Constitución española y con los derechos constitucionales de los españoles. En la Constitución española, en el artículo 20.1 y 20.2, se habla de la libertad de información y de que ninguna censura previa debe modificar, eliminar, neutralizar este derecho constitucional. ¿Y qué pasa con el anteproyecto de ley? ¿Por qué entra en conflicto? Bien, en primer lugar, entra en conflicto por la vaguedad de la definición de lo que se considera información potencialmente clasificada. Y es que esa vaguedad habla de cualquier información que pueda ser una amenaza por leve a los intereses de España. Más allá de eso, no solamente vemos esa definición que es más o menos inexacta, imprecisa, indeterminada, y esa es una cuestión clave, también vemos que las sanciones son totalmente desproporcionadas, ya que las sanciones mínimas van de 50.000 euros a 1 millón de euros y las máximas van hasta 3 millones de euros. Y claro, podemos pensar, está muy bien que te caiga 1 millón de euros si revelas información potencialmente sensible, súper dura, sobre, por ejemplo, la estrategia de seguridad, territorialidad, etcétera, etcétera, del Estado español. Pero claro, consideremos varias cosas. La primera, no solamente, digamos, se sanciona la difusión de esa información, también se sanciona la tenencia de esa información. Es decir, que si tú eres un particular, un medio de comunicación o lo que sea, y te llega un sobre con esa información, si no notificas que tienes ese sobre y no lo entregas a las autoridades competentes, te puede caer pues un multazo de agárrate y no te menes. Pero es que vamos más allá, te dan 48 horas para devolverlo y para notificarlo. Si no lo notificas en esas 48 horas, es decir, si tardas 50 horas, pues también te cae la sanción. Pero es que yendo más allá, ahora la competencia de clasificar información de secreto oficial pasa del Ministerio de Defensa con la jurisprudencia del Poder Judicial, ahora pasa al Ministerio de Presidencia y al Consejo de Ministros, lo que quiere decir en última instancia que se politiza aún más la clasificación de información sensible. Y ahora es el Consejo de Ministros junto con el presidente del gobierno y el ministro de Presidencia los que deciden qué información es restringida, confidencial, secreto o alto secreto. Vamos más allá incluso. También deciden qué información, por leve que sea, debe ser clasificada así y por tanto, en la práctica, pueden decidir qué cosa ellos consideran que son perjudiciales para los intereses de España. Intereses no solo militares, o no solo de defensa, intereses que pueden ser industriales, que pueden ser económicos, etc. Por tanto, aquí vemos cierta arbitrariedad en el anteproyecto, en la presentación de esta ley. Máxime cuando vemos que se ha presentado en agosto y que solamente se ha dado 10 días para poder establecer alegaciones, consultas. Así que vemos pues cierto patrón de abuso. Un abuso que creo que es pretendido, es decir, el gobierno es inteligente, sabe lo que hace y sabe que entra en conflicto con los derechos constitucionales. Sin embargo, es interesante ver cómo el ministro de Presidencia defiende ese conflicto constitucional pues con el relato competente. ¿Esto significa que ahora se instaura una nueva censura en España? Mi opinión es que no. ¿Por qué no? Precisamente porque ningún gobierno, que todos los gobiernos son temporales, ningún gobierno puede estar por encima de la Constitución.
pese a lo que hemos visto con respecto a los derechos de discriminación positiva y negativa de género. Pero más allá de eso, los derechos constitucionales están protegidos y en España la jurisprudencia, pese a que parezca débil, lo cierto es que funciona. Y aunque tarda cierto tiempo, la verdad es que con seguridad esta nueva ley, si entra en vigor finalmente, pues será declarada inconstitucional, precisamente por lo que hemos dicho. Es por eso que el Poder Ejecutivo se empeña cada vez más en tener influencia sobre el Poder Judicial, pero en España al menos hay ciertas competencias que aseguran pues cierta separación de poderes, lo cual garantiza que no haya de facto una pseudodictadura del Ejecutivo. Yendo más allá, nadie en España, por muy presidente que sea, puede decidir lo que alguien debe hablar, debe decir, debe opinar o debe difundir si no es un delito, de odio, si no entra en conflicto con los derechos constitucionales de las personas. ¿Y por qué creo que ha hecho el gobierno esto? Sinceramente, creo que lo ha hecho porque así instaura una nueva política, una nueva cultura política en el ciudadano que consiste en la autocensura, en establecer los nuevos límites de hasta dónde debe llegar la libertad de expresión y de opinión y de libertad de información con respecto a los nuevos tiempos. Es decir, pienso que es una táctica para implantar una disuasión, una cultura de la disuasión con respecto a los ataques infundados a los poderes, sobre todo ejecutivos, que permanecen actualmente en España. Por tanto, creo que no es tanto que quieran instaurar una ley que saben que es inconstitucional, pienso que están buscando los nuevos límites y empujando esos límites para instaurar un nuevo tipo de pensamiento, un nuevo tipo de cultura en el ciudadano que se autocensure, que perciba dónde están esos límites y establezca, por tanto, su propio comportamiento en virtud a los deseos y a las conveniencias del Poder Ejecutivo. Lo que quiere decir que finalmente se traduciría en una autocensura cultural, pero no se traduciría en la imposición de la censura por parte de los poderes del Estado. ¿Por qué? Porque el propio gobierno sabe que eso no es posible en un Estado de Derecho como en el español. Para que fuera posible, en efecto, este gobierno debería dominar sobre el Tribunal Constitucional y el CGPJ, cosa que está intentándolo, pero que francamente saben que no lo pueden hacer porque España está dentro de la Unión Europea y es un Estado de Derecho con garantías mínimas. Lo que sí pueden hacer, y es lo que intentan, es influir y tener ciertas competencias prácticas, no formales, dentro, pues, de los poderes judiciales. Pero claro, esto va más allá. Estamos hablando de implantar una cultura en la izquierda y en la ciudadanía basada en los límites de la conveniencia, de la libertad de expresión, de información y de opinión. Y eso a mí sí me preocupa. ¿Por qué? Porque el día que pensemos que hablar mal, atacar o criticar al Poder Ejecutivo, esté quien esté, sea el Partido Popular, sea Vox, sea Podemos, sea Ciudadanos, sea el Partido Socialista, eso es lo de menos. El día que pensemos que no se puede y no se debe hablar mal del poder y de los poderosos, ese día habrá ganado esa autocensura y esa cultura de la autocancelación, de la crítica. Y habrá ganado, sobre todo, el lobo por ver cómo el cordero está pletórico por el mero hecho de ser devorado por este. ¡Revolución!